y con sus dos partes. El segundo componente es el túbulo colector, que puede ser un tubo colector en la corteza o un túbulo colector en la médula. Hasta aquí no se entiende muy bien porque solamente es una descripción teórica del tema. Pero aquí uno ya puede ver la cosa de otra forma. Esto es la unidad funcional del riñón. Lo moradito es la nefrona y lo amarillo es el túbulo colector. O sea, los dos forman el tubo urinífero, la unidad funcional del riñón. Cada unidad de estas se encarga de producir orina, por lo tanto es la unidad que trabaja para el riñón. El riñón tiene millones de estas unidades que lo conforman. Acá tenemos el corpúsculo renal. Acá dentro de esta cosa moradita está el glomérulo, y esta cosa moradita es la cápsula de Bowman. ¿No? Todo lo gordito acá, hasta aquí, es el túbulo proximal. Todo esto. Todo lo flaquito que baja y lo flaquito que sube es el túbulo intermedio. Y todo lo gordito que se conecta con el túbulo colector es el túbulo distal. Entonces tenemos proximal, intermedio y distal. Y es más, de acá a acá, históricamente las hay gente, ¿no? Pero olvidemos eso. Proximal, intermedio y distal. Y si queremos ser más específicos, vamos a darnos cuenta que el proximal tiene una parte media tortuosa, túbulo contorneado proximal, y una parte rectita, túbulo recto proximal. El túbulo intermedio tiene una parte que baja, sección descendente, y una parte que sube, sección ascendente del túbulo intermedio. Y el túbulo distal tiene una parte rectita, túbulo recto distal, y una parte contorneada, túbulo contorneado distal. Ustedes, después de esta clase, deberían ser capaces de poner todos los nombrecitos y les pongo el dibujo en el examen. Señalen los nombres de las partes del túbulo urinífero. Ustedes tienen que poner corpúsculo, contorneado proximal, contorneado distal, recto proximal, recto distal, asa descendente, asa ascendente, intermedio, túbulo colector. O sea, son capaces, ¿no? Porque eso es describir lo que ven, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos escribiendo partes, formas, porque ahorita vamos a ver cómo funcionan y eso es una vaina, ¿no? Si no entienden las formas, no van a entender cómo funcionan esas formas. Listo. Ahora, esto es una unidad aislada, porque normalmente funcionan en equipo. Acá tenemos otra imagen de lo mismo, pero acá vemos dos nefronas, ¿no? En una unidad, acá es una unidad urinífera, otra unidad urinífera, otro tubo urinífero, otro tubo urinífero, con dos nefronas, una nefrona acá, otra nefrona acá. Tiene las mismas partecitas, ¿no? El túbulo proximal está en azul, el túbulo intermedio en amarillo y el túbulo distal en rojo. Aunque las partes rectas han sido pintadas de una manera extraña. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Primero quiero que vean que los glomérulos, esas bolitas, se encuentran ¿en qué región del riñón? Corteza. En la corteza, ¿no? Siempre están en la corteza. Los túbulos proximales y distales, ¿en qué región del riñón están? Corteza. Corteza. Pero podría darse el caso que en algún caso se vean en la médula. Bueno, pero la mayor cantidad de los túbulos contorneados, perdón, de los túbulos proximales y los túbulos distales están en la corteza. Finalmente, los túbulos intermedios, ¿dónde están? El túbulo intermedio casi siempre está en la médula. El túbulo colector, ¿dónde está? En la corteza y en la médula. Entonces, primera característica que tienen que fijar ustedes: los corpúsculos renales están siempre en la corteza. ¿En qué parte de la corteza? Están en el laberinto cortical. La corteza en el laberinto cortical. Perfecto. Los túbulos proximales y los túbulos distales también están en la corteza. El túbulo intermedio llega hasta la médula. Y el túbulo colector está tanto en la corteza como en la médula. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo les pongo un corte histológico, ustedes tienen que ver, estoy viendo médula renal. ¿Por qué? Porque estoy viendo tubo intermedio, por ejemplo, y túbulo colector. Si les pongo otro corte de otra altura, esto es corteza renal. ¿Por qué? Porque estoy viendo glomérulos, estoy viendo túbulos proximales, túbulos distales. Ya saben ustedes que van a encontrar en cada una de las láminas que les muestro en la práctica. Y otra cosa es importante que se denota en esta imagen, que les llama la atención. Son observadores. A ver. Que no se veía en la lámina anterior. Acá no se ve. Está mal, es un esquema.
pero es un esquema ya más contextualizado. ¿Qué cosa les llama la atención? Ya, yo les voy a decir porque si no vamos a sacarlos hasta 2 horas. Observen el túbulo contorneado distal. ¿Qué pasa? ¿Qué les llama la atención del túbulo contorneado distal? Ya, nada, Que uno está grueso y el otro no. Bueno, unos no son gruesos, otros no son tan gruesos, pero... Lo que llama la atención aquí es que el túbulo contorneado distal, en ambos casos, y así pasa en todos los glomérulos, se acerca al corpúsculo, lo toca y se va. Miren, el túbulo contorneado distal se acerca al corpúsculo y se va. Acá miren, se acerca al corpúsculo y se va. Eso es importante, que el túbulo contorneado distal tiene un acercamiento muy íntimo con el corpúsculo renal. El túbulo contorneado distal. Ahorita veremos para qué sirve eso. Analicemos el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, esa bolita que tiene una cápsula, tiene estos componentes. Un área que se llama polo vascular, otra área que es la opuesta que se llama polo urinario. El polo vascular está formado por 2 arterias. Una arteria que entra, una arteriola que entra y una arteriola que sale. La que entra se llama arteriola aferente y la que sale se llama arteriola eferente. Ojo, en esa zona peculiar entra una arteriola y sale una arteriola. No entra una arteriola y sale una vénula. ¿Ah? Nada. Entra siendo arteriola y sale siendo arteriola. Ahorita veremos qué pasa ahí. Una estructura en el polo vascular que se llama complejo yuxtaglomerular con 3 componentes: mácula densa, pseudo yuxtaglomerulares y mesangio extraglomerular. La cápsula que envuelve al corpúsculo tiene 2 hojas, una hoja parietal y una hoja visceral de la cápsula de Bowman. El glomérulo mismo, que no es otra cosa que un ovillo arteriolar y un mesangio que lo sostiene. Y el polo urinario, que es el inicio del túbulo proximal. Así como se los planteo, está medio tranca de entender, pero veámoslo en una imagen, acá. ¿Se acuerdan que la arteria renal entraba, gruesa, gorda, poderosa, con harta perfusión, y se partía hasta llegar a la corteza y convertíase en la corteza en unas arteriolas muy finas? ¿No? Eso lo dijimos al comienzo. La arteria llega y se parte hasta convertirse en arteriolas. Perfecto. Esta es una de esas arteriolas. Y así como ella hay miles. Esta arteriola entra y se ovilla, se enrolla. Cuando llega y entra, se llama arteriola aferente. Aferente, está entrando, llegando. Se enrolla mucho. Y luego ella misma sale. Cuando sale, se llama arteriola eferente. Arteriola aferente y arteriola eferente. Donde entra y donde sale la arteriola, esto se llama polo vascular del corpúsculo renal. Polo vascular. Este ovillo se llama glomérulo. El ovillo de la arteriola se llama glomérulo. Entonces tenemos el polo vascular formado por la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y acá esta estructura es el complejo yuxtaglomerular, del que hablábamos hace un rato. 3 componentes tiene el complejo yuxtaglomerular: la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales glomerulares. Acá en el polo vascular tenemos el complejo yuxtaglomerular. Analicemos el complejo yuxtaglomerular. Primer componente, ¿cuál era? La mácula densa. Dice la mácula densa. ¿Y qué es la mácula densa? Ah, la mácula densa es esto. ¿Y qué es eso? ¿Se acuerdan que vimos que el túbulo contorneado distal se acercaba a esta zona del glomérulo del corpúsculo y le daba un besito y se iba? Este es ese besito que le da. Acá es el túbulo contorneado distal, se acercó y... Pero cuando se acercó, un pedacito que entró en contacto, se transformó. Miren el epitelio, acá es epitelio cúbico simple, pero este epitelio de acá, primero cambió su polaridad. Es decir, la célula, en vez de estar, el núcleo, en vez de estar en el centro, se puso hacia la luz. Por lo tanto, hacia la zona basal se puso más ancho. Invirtió su polaridad. Esta zona que invierte su polaridad se llama mácula densa. Entonces yo les pregunto en el examen, define mácula densa. Ah, es una región del epitelio
del túbulo contorneado distal que se ha aproximado a la región vascular o al polo vascular del corpúsculo renal. Esa es la definición. Donde las células epiteliales invierten su polaridad y cambian sus características histológicas. Ese es el concepto de mácula densa. ¿Y qué es la mácula densa? Es un componente del complejo yuxtaglomerular. ¿Y qué es el complejo yuxtaglomerular? Es una zona especial histológica que se encuentra en el polo vascular del corpúsculo renal. Entonces ya hemos analizado. Primer componente del complejo yuxtaglomerular, mácula densa. Ya saben qué es la mácula densa. Segundo componente. Dice células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares. ¿Qué es la célula yuxtaglomerular? Son estas células de acá, que están en la pared de la arteriola aferente y algunas en la deferente, pero básicamente en la aferente. ¿Qué tiene una arteriola en su pared? A ver, definan las partes de la pared de una arteriola. Endotelio. Ya, endotelio, acá está el endotelio, adentro, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? Músculo liso. Ah, ¿el endotelio qué tiene? Como todo epitelio que tiene. Lámina basal, perfecto. Y las arteriolas tienen además una capita de músculo liso, muy fina, ¿no? 2 o 3 capitas de músculo liso, perfecto. En el caso del complejo yuxtaglomerular, el músculo liso de la arteriola aferente sufre una transformación. Las células de la pared del músculo liso de la arteriola aferente se transforman y se convierten en las células yuxtaglomerulares. ¿Y en qué se transforman? En una célula secretora, capaz de producir una sustancia que se llama renina. Renina. Renina viene de renal, renina. Entonces, ¿qué es la renina? Es una sustancia química producida por las células yuxtaglomerulares. ¿Y qué son las células yuxtaglomerulares? Son una modificación del músculo liso de la arteriola aferente del polo vascular del corpúsculo renal. ¿Se entiende? Chévere. Como le dije, entenderlo cuando uno lee es más complejo, pero hacer que el resto lo entienda es mucho más complejo. Y el tercer componente del complejo yuxtaglomerular, es el mesangio extraglomerular. Lamentablemente en esta imagen, cuando el dibujante que la ha hecho no puso mesangio, ¿no? El mesangio está dentro, acá, entre los huecos estos de la arteriola. El mesangio son un grupo de células que se encargan de mantener el ovillo estable. Como la arteriola tiene células musculares que se contraen, la arteriola quiere deshacerse, desatarse, estirarse. Pero esto es un ovillo y tiene que mantenerse ovillado. Para que se mantenga ovillado, el mesangio los agarra y mantiene el ovillo ordenado. Aquí en el dibujo han sido extraído el mesangio, no se ve. Y el mesangio a veces se rebalsa y tapa este hueco. Ese mesangio que se rebalsa y tapa este hueco se llama mesangio extraglomerular. Tercer componente del complejo yuxtaglomerular. Entonces hemos visto que el polo vascular del corpúsculo renal tiene 3 componentes. Tiene 3 partes el complejo yuxtaglomerular. La mácula densa, las células yuxtaglomerulares, y el mesangio extraglomerular. Acá sí se ve un poquito, no, tampoco. Acá, tampoco, bueno. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya. Voy a hacer un comentario con respecto a ¿para qué sirve ese complejo yuxtaglomerular? ¿Cuál es el producto que sale de ese complejo yuxtaglomerular? La renina, ¿no? Que es lo que secretan las células yuxtaglomerulares. Pero ¿cuándo una célula yuxtaglomerular debe producir renina? ¿En qué momento? La constricción está alta. Cuando la presión está alta, ¿qué es esto? ¿Qué hace la renina? Forma parte del complejo renina-angiotensina. Claro, hace renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace el complejo de renina, angiotensina, aldosterona? Un complejo fisiológico que se usa para reducir la presión arterial. Es todo lo contrario. Para aumentar la presión arterial, ¿no? Es para aumentar la... ¿Qué hace la aldosterona? ¿Se acuerdan de su hormona, la aldosterona? Es un mineralocorticoide, ¿no? ¿Qué hace? A ver, chicos. ¿Para qué se mete a estudiar medicina? Es mucha vaina. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de la aldosterona? A ver, por favor. ¿Qué hace? No recapta el sodio. Recapta el sodio. Capta sodio. Hace que se reabsorba. Cuando aumenta la aldosterona, se capta sodio. ¿A expensas de qué? Porque yo capto sodio, pero algo tengo que sacrificarme.
potasio, ¿no? Capto sodio y elimino potasio. Pero, ¿para qué capto sodio? ¿Por qué captaría sodio? ¿Me interesa el sodio? O sea, capto sodio cuando me falta sodio, cuando me falta agua. Porque captar sodio significa, el sodio nunca viene solito. El sodio siempre jala agua, igual que la glucosa. Nunca va solita, siempre va disuelta. Por lo tanto, captar sodio significa captar agua. ¿Captar agua qué significa? Aumentar volumen. ¿A dónde lo capto? Al interior de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, voy a aumentar volumen de sangre. Renina, angiotensina, aldosterona. Ah, si quiero aumentar la presión arterial, ¿de qué depende la presión arterial? Ya, del gasto cardíaco y de qué más? Del volumen. Para aumentar volumen, le meto más agua, tengo más volumen. ¿Cómo le meto más agua? Aldosterona. Pero hay una cosa más, que es la más importante del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es la eliminación de la renina. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sensor que permite? Perdón. Regresemos a la fisiología. ¿Qué hace la renina? Ya sabemos qué hace la aldosterona. La renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace la renina? Le decía a su paciente, creo que usted tiene un infarto, no sé, creo que tiene un infarto. Tiene carita de infarto. Tiene que decirme, la renina hace esto, así se equivoquen. Y yo me burlaré de ustedes se equivoquen. Ya, perfecto. La renina es una molécula que cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Ya, ¿y qué hace la angiotensina 1? Viaja al pulmón. Ya, viaja al pulmón. ¿Y el pulmón se convierte? En angiotensina 2. ¿Y qué michi que hace la angiotensina 2? Un vasoconstrictor. Es un poderoso vasoconstrictor. ¿Y qué pasa cuando hay vasoconstricción? Aumento de presión. Aumento de presión arterial. Entonces, condición importante dijimos, ¿no? Para que el riñón funcione, tiene que haber, ¿qué condición importante tiene que haber para que el riñón funcione? Es la primera frase de la clase. Perfusión adecuada, regular, abundante, ¿no? Ya, perfecto. La perfusión abundante es consecuencia ¿de qué? De una adecuada presión arterial. Para que haya una adecuada presión arterial tiene que haber un volumen adecuado de sangre, ¿no es cierto?, en un vaso sanguíneo con un tono adecuado. Porque si el tono está cerrado, la presión se va a elevar muchísimo. Si el tono está abierto, la presión va a caer. El tono tiene que ser un tono adecuado. Muy bien. La sangre para producir orina llega por la arteriola aferente. Se supone que llega con fuerza por la arteria renal, la segmentaria, se parte y la presión se mantiene hasta aquí. Y llega el chorro de sangre. El chorro de sangre llega, entra al glomérulo. Con la presión que tiene la sangre atraviesa al glomérulo. Eso es filtrarse. Y eso que se filtra cae entre las cápsulas de Bowman, que veremos ahorita. Y luego sale. ¿Qué pasa si la presión con la que llega la sangre es baja? Por ejemplo, el paciente está con diarrea y no toma agua. La presión del paciente baja. ¿Quién se da cuenta de que la presión baja? Y si se da cuenta que la presión está baja, dice, hey, hay que aumentar la presión. ¿Qué produce entonces estas células extracelulares? Renina. Y se activa toda la cadena, ¿no? Otra forma de que se da cuenta es midiendo el sodio. ¿Quién mide el sodio acá? Si el sodio es bajo, la concentración de sodio es baja o alta, le pasa la voz a y le dice, hey, aguanta, hay mucho sodio, hay mucho volumen, hay alta presión, suspende. O todo lo contrario, actívate. De tal forma que este segmento que está acá es un sensor de la presión arterial, pero es un sensor que toma decisiones de producirse o no producirse renina, y eso va a aumentar o bajar la presión arterial. Esa es la chamba de esta región. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto del complejo yuxtaglomerular y para qué sirve? Muy bien. Sigamos con la historia. Entonces la sangre llega por la arteriola aferente a buena perfusión. Este es el glomérulo, es un ovillo de la arteriola. El glomérulo está envuelto por esta cápsula que se llama cápsula de Bowman, ¿no? Esta cápsula de Bowman tiene dos segmentos. Un segmento que se llama
epitelio, bueno, dos epitelios. Un epitelio parietal de la cápsula de Bowman, que es este de acá, que es un epitelio simple plano, que forra toda la pared de la cápsula de Bowman. Se ve un tapizado, ¿no? Simple plano. Pero además ese epitelio después quiere forrar al mismo glomérulo. Lo forra al mismo glomérulo. O sea, cubre o recubre la superficie externa de la arteriola. Pero ahí deja de ser un epitelio simple plano. Se transforma en una célula especial que se llama podocito, que es una célula que tiene forma de pulpo. El podocito. Y el pulpo el podocito, emite unas proyecciones podocitarias primarias. Y esas proyecciones podocitarias primarias emiten proyecciones podocitarias secundarias. Y esas proyecciones podocitarias secundarias se entrelazan así, como si fueran un cierre. Cada una de esas proyecciones podocitarias secundarias también se conocen con el nombre artístico de pedicelos. Pedicelos. El podocito tiene proyecciones podocitarias primarias y las proyecciones podocitarias primarias tienen pedicelos, también conocidos como proyecciones podocitarias secundarias, que se entrelazan y se trenzan alrededor del glomérulo, ¿no? Por lo tanto, cuando la sangre llega por la arteriola aferente con fuerza, la sangre quiere atravesar la arteriola, atraviesa la arteriola, y eso que atraviesa se llama filtrado primario u orina primaria. Todo eso que atraviesa y se filtra cae en este espacio, que se llama espacio de Bowman, que está entre la capa parietal y el mismo glomérulo, el espacio de Bowman. Y esa es la orina primaria. Y aquí comienza, este es el polo urinario, ¿no? Dijimos acá, polo vascular, polo urinario. Como acá hay orina primaria y la orina primaria sigue filtrándose, la orina empieza a viajar por el polo urinario y el primer segmento que recorre es el del túbulo proximal. ¿Se entiende? Muy bien. La verdad es que en esta clase solamente voy a hacer riñón, vía urinaria, la verdad, la van a revisar ustedes. Es lo más fácil del mundo, 3 capas, así como intestino, 3 capas. No hace nada, solo conduce orina, así que no van a complicarse la vida. Pero esto es lo trata. Otra vez, para que vean ustedes, arteriola aferente, cómo se ovilla. ¿Esto qué sería? El mesangio, pues se acuerdan que el que evita que se salga que se desarrolle la arteriola. ¿Qué sería esto de acá al centro? Mesangio extraglomerular. Acá tenemos yusta glomerular, es mácula densa, mesangio extraglomerular. Polo urinario, espacio de Bowman, ¿no? Otra vez, ahora miren este dibujo que es importante.